Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional, y como les conté, hoy es 19 de mayo del 2020, estamos con un nuevo café con el CEPI. Hoy es el número 26 de este café, y tenemos la grata presencia de estar no solo con una colega, sino con una gran amiga, una increíble docente, que es la magíster Silvia Perazo. Silvia es magíster en Historia Africana Contemporánea. Ella es la presidente de la ANUAR, que es la Asociación de Naciones Unidas acá en Argentina. También es docente de la Universidad de la Defensa, docente de la UNLAM, docente de un montón de otras universidades, del Joaquín B. González. La verdad que es de raza docente, sabe muchísimo, muchísimo de historia, y más de todo lo que tiene que ver con lo africano. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este ciclo de Un Café con el CEPI. Hola Luciana, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción. Para mí es un placer, la verdad, estar acá. Sabés lo que te aprecio, y hace años que nos conocemos, y que la venimos remando para tratar de difundir las problemáticas internacionales desde distintos ámbitos, así que para mí es un placer ver, o sea, primero estar acá y que me hayan invitado, después ver lo que han construido en tan poco tiempo, ver tantas caras conocidas, ¿no? A las que después espero poder saludar, ¿no? Y bueno, para hablar de África, además, tanta gente para hablar de África, la verdad que para mí es un súper placer, aquí estamos. Sí, aparte qué desafío, ¿no? Solo nosotras dos podemos. Primero tener una hora, media hora de café, ahí tengo mi cafecito, espero que vos también, y Sí, después sí, yo hablar de también, sí. África y los conflictos africanos en media hora, 45 minutos, cosa que encima Sí. sos experta, que podría dar un magíster entero sobre estos temas, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, no solo para hablar de África y sus conflictos, sino para que este virus que tenemos alrededor no nos coma el sentido y la visión de seguir analizando aquellos escenarios de conflicto que no solo son conflictivos en términos militares y políticos, sino también tienen una gran cuota de problemáticas sociales, problemáticas de cuestiones de cambio climático, problemáticas en términos de desplazamiento forzoso de población, narcotráfico, cuestiones de sequías, inundaciones. Creo que África, al ser un continente tan enorme, con tantos países, con tantas etnias, religiones, diferentes problemáticas, lo hacen muy complejo para entenderlo. Y como yo siempre digo, los grandes profesores hacen simple lo complejo. Y por eso quisimos invitarte para que por lo menos nos des tu gran visión de qué está pasando hoy en la situación de África subsahariana. Nos vamos a ubicar más en África subsahariana, si te parece, así que dejamos un poco toda la parte de Marruecos, Túnez, ¿sí? Vamos a ir más al África subsahariana y focalizarnos en qué está pasando en la actualidad en relación a la pandemia y el África subsahariana. Bueno, la verdad que me redoblaste la apuesta, ¿no? Para ver qué puede hacer en poco Bueno, tiempo lo más clara posible, pero claro. Pero, por supuesto, después abiertos a preguntas para que cada uno de los que quieran ampliar en alguna de las cosas que acabamos a decir muy generales puedan hacerlo tranquilamente. Mira, la pandemia, la verdad que ha afectado a África bastante más tardíamente, igual que a América Latina, ¿no? Dios le ha dado tiempo a África también, sobre todo porque el vector de contagio fue el vector europeo y no chino como se especuló al principio, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si bien el primer caso que vos tenés de COVID-19 en África es en Egipto a mediados de febrero, la verdad es que el virus empezó a expandir recién fines de febrero, principio de marzo. Entonces, primero llega tarde por el tema del vector europeo. Después viaja en avión y en barco como llegó al resto del mundo. Entonces, aquellos lugares que vos tenés más contagios son aquellos lugares donde tienen más turismo, más tráfico comercial y más intercambio, sobre todo con Europa, ¿sí? Más que con China, con Europa, porque China desplaza a sus trabajadores y los deja ahí, entonces no son, en un momento no fueron vectores de contagio. En cambio, los europeos que fueron y vinieron y los africanos que fueron y vinieron, ellos son los que, digamos, sobre todo diseminaron el virus. La verdad es que tenés por lo menos 3 informes apocalípticos sobre África, uno de Naciones Unidas, de la Comisión para África de Naciones Unidas, otro de la OMC y otro de la Unión Europea, sobre lo que podría pasar con la pandemia en África.
Lo cierto es que hasta ahora esos pronósticos catastróficos están bastante lejos de ser verdad y bastante lejos de ser realidad, ¿no? África tiene, en total, como continente, vos lo decías muy bien recién, es un continente, no es un país, ¿viste? En general se lo trata como si fuera un país, y no lo es, tiene 54 países más 2 territorios, 55 para la Unión Africana, pero digamos 2 territorios más no reconocidos o reconocidos a medias, una multiplicidad de pueblos, de etnias, de clima, la situación no es la misma en todos lados. Entonces, en la pandemia está muy complicado Sudáfrica, con más de 16.000 contactos, Egipto con más de 12.000, Marruecos, Argelia, los países del Golfo de Guinea, como Nigeria, Costa de Marfil y Senegal, pero tienen 4.000 contagios, o sea, pensá que están menos que Argentina, ¿no? Sí. Podemos dudar de las cifras, como también dudamos de las de China, como dudamos de las de Irán, ok, pero si yo le pongo un 100% más no te da una proporción catastrófica, ¿no? Ni lo que han llegado a decir que, bueno, puede haber 44 millones de contagiados, ¿viste? 2 millones de muertos, o sea, hasta ahora no se ve. Como vos bien decías, recién África tiene como algunos puntos débiles, ¿viste? Uno es el sistema de salud. En general, el sistema público de salud es muy deficitario, más allá del crecimiento económico continental que tuviste los últimos 20 años, todavía eso no se volcó, no se derramó el sistema de salud. Entonces, son sistemas, ya te digo, débiles, deficitarios, donde hay muy poca iniciativa privada, casi todo recae en lo público, entonces está complicado. En África, quizás más que en otros lugares, la prevención es como fundamental, ¿viste? O sea, esta es la etapa en la que tenés que contener al virus. Da la sensación, más allá de algunas excepciones, que eso fue lo que entendieron los mandatarios africanos. Entonces, por un lado tenés ese problema, el problema de los débiles sistemas de salud. Y el otro problema son algunas cuestiones de las que vos mencionaste antes, los conflictos armados, los campamentos de refugiados, los campamentos de desplazados internos, y en algunos lugares de África la falta de agua. Entonces, es como que tomamos los 3 puntos más, digamos, la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Los 3 puntos más débiles de la pandemia, el sistema sanitario, el sistema de higiene, ¿no? Y los conflictos armados y el hacinamiento de personas en los campamentos de refugiados. Si el virus llegara ahí podés tener un brote no solamente sumamente importante, sino que sí se te puede transformar en una semana en una enorme catástrofe humanitaria, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, justamente el año pasado estuvimos con unos coroneles nigerianos que habían venido a la Universidad de la Defensa a hacer sus maestrías y nos contaban que los desplazados internos dentro de Nigeria por Boko Haram eran más de 2 millones de personas. O sea que hay campos de desplazamientos internos, obviamente ni contar Darfur, Sudán, Sudán del Sur, o sea, justamente el tema del desplazamiento interno de población en el continente africano y en la África subsahariana genera un caldo de cultivo que me imagino que es eso lo que generalmente se está viendo como el hacinamiento y la precariedad en la supervivencia de las poblaciones, ¿no? Sí, sobre todo eso, los 2 lugares que vos marcaste son como muy, son a los que yo creo que en este momento habría que como prestarle más atención, ¿no? El tema de Nigeria, por ejemplo, el norte de Nigeria, que ahí tenés como un caldo de cultivo, primero Nigeria es de muchas cosas, ¿no? Un caldo de cultivo de muchas cosas, porque en realidad Nigeria es el país más poblado de África, es el país que tiene 200 millones de habitantes, tiene varias megalópolis, entonces ahí puede, por un lado, bueno, si el virus, digamos, se desperdigara por ahí, podría causar estragos. Pero lo que tiene Nigeria es uno de los mejores laboratorios de análisis químicos y bioquímicos de todo el continente por la lucha contra el ébola. Entonces, claro, esa resiliencia le sirve en algunos aspectos. Ahora, como vos mencionaste bien recién, uno de los problemas más serios que tiene Nigeria es el del norte, por un lado el tema de Boko Haram, el de ISWAP, que es el de Islamic State in the West Africa Province, o sea, digamos, sería un brazo de Boko Haram en la provincia occidental de África, ¿no? Y que están en el noreste, ¿no? Que están claro, en Borno. En la región de Borno, precisamente. En la región de Borno es, claro. En la región de Borno, precisamente, hay que tener los enfrentamientos, digamos, los más cruentos con Boko Haram, pero se te mezclan en ese mismo lugar, digamos, se mezclan con otras 2 variables. Por un lado, los enfrentamientos locales entre los herders and farmers, ¿viste? Entre los pastores y los agricultores, que van
porque los pastores están corridos a esa región por el tema del cambio climático. Hay una desertificación en el norte de Nigeria y en el sur de Níger, entonces, digamos, se desplazan hacia lugares donde hay un poco más de agua, o sea, para la región de Borno, que tiene una super ciudad como la de Maiduguri, y está cerca del lago Chad, se desplazan hacia ese lado, y ahí le sacan el agua y la tierra cultivable a los agricultores. Entonces ahí tenés un enfrentamiento, ¿viste? Que parece extemporáneo, pero en realidad con grupos humanos que se vienen desplazando desde hace 3.000 años, para ellos es normal. El tema es que ahora el agua no alcanza. Entonces tenés ese enfrentamiento, que son enfrentamientos locales, más Boko Haram, más en el norte de Camerún hay un problema de separatismo entre algunas de las etnias que quieren, digamos, partir el Camerún entre lo que antes era el Camerún angloparlante, digamos, ¿no? Y el Camerún francés. Entonces, todo eso en una región que tiene 100 millones de habitantes. La región del lago Chad alimenta 100 millones de habitantes, ¿no? Entonces tenés gente corrida por Boko Haram, gente corrida por ISWAP, gente corrida por la violencia doméstica, más hay una serie de estados autoritarios, como el caso de Chad o el caso de Níger, que también también hacen, digamos, de alguna manera, este fomento al desplazamiento forzado de población, claro, ¿no? Mira, por varios motivos, algunos por motivos políticos y otros porque la lucha contra el terrorismo, como el terrorismo a veces es difícil, ¿sí?, de identificar, porque sobre todo Boko Haram al principio tenía mucho arraigo en la población local, entonces vos no podías diferenciar los civiles del grupo armado, digamos. En general, sobre todo el gobierno de Chad y el gobierno de Nigeria caen sobre poblaciones completas, entonces la gente tiene miedo y se desplaza. Ahí tenés un campamento, que es el campamento de Dar es Salaam, que no tiene nada que ver con la ciudad más importante de Tanzania, digamos, porque está en la otra punta de África, pero que se llama así, y que tiene según los informes de la Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras, una carencia sumamente importante de agua potable, ¿no? Claro. Entonces, y tenés entre 850.000 y 1.000.000 de personas, ¿no? ¿En ese campamento? Solamente en ese campamento. Solamente Claro. en ese campamento. A lo que le sumás el conflicto de República Centroafricana, que lo tenés relativamente cerca, donde prácticamente es un todos contra todos. Ahora está un poco más tranqui, digamos, ¿no? Pero hay mucha gente desplazada de República Centroafricana que prefiere estar ahí porque mal o bien cerca del lago Chad agua va a tener. Claro. Entonces, a algo se va a poder dedicar y actividades económicas de alguna forma va a tener, o sea, trabajo va a haber. Entonces todos se desplazan hacia la misma región, entonces tenés de 4 estados diferentes por diversos motivos gente desplazada. Y Sudán del Sur es algo por el estilo, ¿no? Sudán del Sur tiene el campamento de Calibuyú, que por ahí es uno de los más grandes y de los más conocidos últimamente. Agua tiene, pues Sudán del Sur tiene agua, el problema es la potabilización del agua, ¿no? Y hace un rato estuve entrando para actualizar algunas cifras y ver algunas cosas, y por ejemplo, en las afueras de Yuba, que es la capital de Sudán del Sur, en un campamento improvisado, no es un gran campamento ni de desplazados ni nada, hace un par de horas detectaron 2 casos de coronavirus. Entonces, guarda, porque ahí sí puede ser un desastre. Pensá que el primer ministro de Sudán del Sur y la mujer, los dos están contagiados de coronavirus, ¿no? Entonces, claro, Sudán del Sur no se tenía en la mira, ahora lo tenés que tener. Totalmente. Por los últimos cambios, sobre todo. Claro, tal cual. Y te hago una pregunta sobre un tema económico, básicamente. Nosotros tenemos Angola, por ejemplo, que estaba creciendo un montón en estos últimos años por el tema también del petróleo. Este decaimiento del precio del petróleo internacional seguramente está afectando a muchas economías africanas, no solo por el petróleo, sino por el por el corte de alguna manera del comercio internacional debido a la pandemia. Pero me imagino que el precio del petróleo ha influido en algunos estados, como por ejemplo Angola. Mira, el parate económico en África es, bueno, como en todos lados, ¿no? El lockdown es mortal, ¿no? Hay estados que lo han sufrido más que otros, pero sobre todo se sufre como en dos grandes líneas. Uno, el petróleo, que vos decís, petróleo e hidrocarburos, ¿no? Sí. En general. A ver, primero de todo, el parate general es por el parate de la economía mundial, es decir, estamos todos encerrados, ¿no? Tratamos de cerrar la frontera, cerrar los puertos, cerrar el comercio,
Y África, pensá que el 84% del comercio es hacia afuera, ¿no? Solamente el 16% es un comercio intracontinental, entonces necesariamente dependen del comercio exterior. Y el comercio exterior está paralizado, ¿no? 2/3 de la población en cuarentena, casi todos los aeropuertos cerrados, la frontera bloqueada, los vuelos suspendidos, y entonces eso en términos generales. Ahora sufre sobre todo en dos líneas. Uno, el tema del petróleo e hidrocarburos, ¿no? Tal como vos dijiste, el derrumbe de los precios del petróleo mató a varios estados de África. Uno es Angola, pero Angola diversifica con otros commodities, ¿no? Si bien es el petróleo, obviamente es su base principal de ingresos, diversifica con otras cosas. Pero Guinea Ecuatorial, el 94% de sus ingresos tienen que ver con el petróleo. Claro. Nigeria también, Argelia también, Níger también. Países OPEP y extra OPEP, ¿no es cierto? Muchos países de África viven del petróleo, al margen de las desinteligencias mismo dentro del OPEP, viste, entre Arabia Saudita y Rusia, que viven de los ingresos petrolíferos. Entonces, eso, digamos, les ha significado una baja de ingresos que en este momento está siendo clave para algunos estados, ¿no? Algunos de los que dijimos recién, y hay más, además. Y el otro es el turismo. O sea, África, sobre todo lo que es África del Este, el África del Índico, que es el África que más crece, ¿no? Kenia, Tanzania, bueno, mismo Mozambique, que tiene proyectos de inversiones millonarias, ¿no? Aparte de, bueno, de las costas del Golfo de Guinea, porque uno siempre piensa en Sudáfrica. Sudáfrica también, por supuesto. Bien. Pero el turismo que arrastra África del Este es increíble. Y eso está paralizado. Ten en cuenta además, ¿no? Que no es únicamente que no llegan turistas, sino toda la industria está relacionada desde, viste, restaurantes, vuelos, hoteles, excursiones, o sea, todo eso está paralizado. Mauricio y Seychelles, por ejemplo, casi el 80% de sus ingresos tienen que ver con el turismo. No por nada Mauricio, ayer o anteayer, uno de estos días, dijo que ya no tenía más coronavirus, ¿no? Los 300 casos que tenía ya estaban todos curados, no tenía ningún problema. Claro, abrió los aeropuertos y dijo, vengan. Y sí, porque viven de eso, ¿me entendés? Botswana, claro, Botswana, todo Ruanda. El productivo alrededor, todo el servicio de turístico vive de eso, ¿no? Obviamente. Absolutamente. África Central, toda África del Este. África del Norte, por supuesto, está linkeada, digamos, vinculada al Mediterráneo, por supuesto. Son los que en un principio con la pandemia peor la pasaron por su cercanía con el Mediterráneo, ¿no es cierto? Pero la verdad que eso después se desparramó. Mismo Etiopía, ¿no? Que pareciera que fuera un estado, por ser mediterráneo, vive también del turismo. Está armando una represa que le trae bastante problema con Sudán y con Egipto, y todo eso, mal o bien, se paraliza porque depende de ingresos con los que el Estado no cuenta ahora, ¿no? Más el endeudamiento, más la ayuda. Los estados africanos digamos, en general han tratado de hacer, digamos, para fomentar el aislamiento, han tratado de dar ayuda a esas ingentes clases medias que vienen creciendo los últimos 20 años, ¿no? Pero no alcanza, ¿no? Entonces, lo que vos podés ver en Argentina se replica en África, ¿no? Algunos en otra escala, o sea, no piensen tampoco que el continente africano es un continente muy distinto a América Latina. Es distinto culturalmente, es distinto porque es otra cosa, como Asia es diferente, como Oriente Medio es distinto, como Europa es distinto, pero en realidad los problemas que atraviesan son los mismos problemas que tenemos nosotros. O sea, África está lejos de ser, por ejemplo, un continente hambriado. El otro día en una charla alguien decía esto, ¿no? Porque las hambrunas en África. Guarda con eso, porque hay lugares donde ustedes pueden tener puntuales hambrunas, como tenés en América Latina, ¿no? Pero no es que el continente está hambreado, ¿no? Sí. Por ahí se confundieron con Yemen. Claro, absolutamente. No, hay veces que confunden, hay veces que se confunden con Yemen. Claro, es distinto. Yo siempre peleo en el CARI, ¿no? Por ahí alguno de los miembros del CARI acá y no le va a gustar mucho lo que digo, pero yo siempre, digamos, discuto académicamente con gente de otro comité porque me dicen, algunos dicen, bueno, Yemen forma parte del Cuerno de África, o el Cuerno de África forma parte del Medio Oriente, o el Magreb forma parte del Medio Oriente. Y no es así, que estén vinculados históricamente es una cosa, que formen parte es otra, ¿no? Claro. Radicalmente es distinto. Y la realidad no es la misma. Por ejemplo, Somalia, que es otro conflicto armado, por ejemplo, ya tiene, viste, 20 y pico de años, es como que ya ni lo vemos porque estamos acostumbrados al conflicto armado somalí. Sumale la sequía que lo viene golpeando desde hace ya muchos años, al margen de las sequías históricas que tuvieron en la década del 80 y del 90, ¿no?
La verdad es que la población somalí es como que la está peleando como pueda, ¿no? Sin embargo, hay algunas iniciativas que hicieron algunos deportistas, ¿no? Uno que se llama Bro, Run With Me, ¿no? O sea, corre conmigo, Corre conmigo. claro, no nos quedemos adentro de casa, salgamos a correr, que si corremos no nos vamos a contagiar y con el deporte nos va a ir bien. Y esto se replicó y le resulta a Somalia. Bien, Entonces, bien. en el medio del desastre, pues Somalia es probablemente sea el lugar más desastroso de África, ¿no? Siempre tenés iniciativa. Y eso es otra cuestión importante te puse este ejemplo porque lo leí hoy, pero en Sí, realidad que también hay que destacar que es el rol de la sociedad civil en África, ¿no? Cada vez más totalmente. firme, cada vez Ujú. más fuerte, mujeres, deportistas, no son únicamente artistas hay miles. Hace un mes salió, que el que quiere se lo mando con muchísimo gusto, un comunicado de más de 50 intelectuales africanos pidiéndole a los gobernantes de África, ¿no?, que utilizaran esta pandemia como una oportunidad, ¿no? Que es lo que yo trato de decir en general en todas las charlas. O sea, ¿una oportunidad de qué? Una oportunidad para cambiar el Estado. O sea, para no tener un Estado neocolonial que se vuelva en contra de su pueblo, para tener un Estado que deje de ser neopatrimonial y se reconcilie con la gente, ¿no? Entonces, Y con sus propias identidades, ¿no? Que vean que el exactamente. patrimonio cultural, identidad histórico propio de cada tribu, de cada clan, de cada lugar, sea modo de transmitir. Está bueno eso, me parece muy bien. Creo que también los artistas acá en Argentina lo están pidiendo, menos Netflix y más producciones, ¿no? De alguna manera es una injerencia bastante importante, ¿no? Esa cuestión. Te hago una pregunta Totalmente. porque Decime. te cambia un poco la visión. Ujú. Nosotros estamos tratando de repensar las relaciones internacionales. Y vimos algunos conceptos, ¿no? Y vimos que en mucho del continente africano y más en el subsahariano, hay evidencias de grandes inversiones de China, grandes inversiones de China y un gran avance de China en varios lugares con inversión de capital, con inversión para infraestructura, inversiones para todo lo que, eso lo vimos con Ignacio Villagrán también, que es el director del Centro de Estudio Argentino-China de la UBA, ¿no? Digamos, toda la inversión china en África y toda esta ruta de la seda nueva que están queriendo consolidar. ¿Cómo se ve desde los países africanos esa avanzada China hacia algunos lugares? ¿Como algo beneficioso por el tema de estructuras de desarrollo? Mira, las inversiones chinas, digamos, se ven muy distintas desde América Latina que como la ven los africanos. Primero, lo que voy a decir es absolutamente cierto, o sea, China hace 25 años, en realidad hace más, lo que pasa es que hace unos 25 o 30 años es como que lo empezamos a notar, ¿no? Pero, por ejemplo, en 1977 ya andaban los chinos dando vuelta con el descubrimiento de petróleo de Sudán del Norte y demás, ¿no? Pero después es verdad que desde Deng en adelante colocaron a África en su mira, previeron lo que iba a ser el continente, lo previeron bien, entonces hicieron todas las inversiones de capital de lo que vos estabas hablando recién. Les interesa muchísimo todo lo que es África del Este y África Central, sobre todo. Ahí construyeron desde las autopistas hasta los estadios de fútbol para el Mundial de Sudáfrica, e inclusive estadios de fútbol cuando todavía no tenían equipo de fútbol, el caso de Ruanda, por ejemplo, ¿no? O sea, tenían un Claro. superestadio no Y tenían eso un buen fue equipo de fútbol. financiamiento chino. Eso fue Todo, financiamiento sí, chino. todo con capitales chinos, ¿no? Con trabajadores chinos, con personal de seguridad china, pero, ¿no?, parte de los trabajadores también eran africanos, ¿no? Entonces, empezó siendo 70-30, 70% de trabajadores chinos, 30% de trabajadores africanos, y ahora eso se fue revirtiendo, en realidad, ¿no? Y vos tenés en general, depende qué tipo de inversiones, pero vos tenés en general 50 y 50. Entonces, los africanos les pasa esto. Si quieren crecer e insertarse en el mundo, hay dos cosas básicas que tienen que hacer. Una, mejorar las estructuras estatales, que lo están logrando a pasos agigantados, todo lo que es la parte burocrática. Y ¿Estructuras segundo, estatales decís en temas de gobernabilidad o en temas de claro, instituciones? O las dos ambas. cosas, las dos Ok. cosas, las dos cosas, ¿no?
porque en términos burocráticos y en términos de estabilidad institucional. De transparencia institucional, sí. Sobre todo eso, ¿no? Entonces, esas dos cosas, porque si no las inversiones no vienen. Claro. En esto, los chinos tienen una ventaja, ¿no? Porque los chinos van y lo hacen. Esta es la palabra del embajador de Sierra Leona en Beijing. ¿Por qué hacemos negocios con los chinos? Porque los chinos vienen y no preguntan, no nos piden accountability, no nos piden respeto a los derechos humanos, no nos piden nada. Lo que nos piden es que lo que firmemos lo cumplamos. Cumplamos. Claro, lo cumplamos, ¿no? Y no quede en el camino, digamos. Claro, que no entre en un pozo negro donde no se sabe dónde está la plata ni las inversiones. Que las inversiones se hagan, ahora, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, gobernabilidad, eso... No importa. No entra en la ecuación. Claro, no entra en la ese acuerdo, exactamente, no está dentro del trato. Entonces no te ponen una condición previa, ¿viste? No te piden accountability, no te piden derechos humanos, porque si vos te fijas esa es la política china, en realidad. Ellos tampoco aceptan que ni en Naciones Unidas ni en ningún lado le vengas a decir o a preguntarle cuáles son los derechos, su problema con los derechos humanos o demás, ¿no? Entonces, eso fue una enorme vía de penetración a partir, sobre todo masivamente, de la década del 90, cuando Occidente le pedía condiciones a África. Entonces eso hizo que los chinos entraron casi por la vía directa. Te digo que construyeron desde ferrocarriles, puentes, diques, canales, puertos, hasta estadios de fútbol, ¿no? Con capital chino y con trabajadores mixtos, ¿no? Claro. A África lo hizo crecer, porque necesitaba las dos cosas. El desarrollo que eso implica es realmente a largo plazo, para, como vos decís, ¿no? Todo es extrarregional el comercio. Entonces, lo que tiene que ver con la conectividad entre países africanos se necesita como un insumo básico para poder despegar en términos de desarrollo. Claro, mira, en partnership, esto cuajó porque los chinos te trajeron la infraestructura que vos no tenías. Y ellos pusieron las mejoras institucionales, calidad institucional, democracia, ¿viste? Bajar los índices de corrupción y demás. Entonces, falta muchísimo todavía por hacer. Pero esto es lo que le permitió a África el despegue monumental que tuvo entre el 2000 y el 2014, que después se vio mermado, sobre todo por la baja de los precios del petróleo y demás, pero que lo siguen poniendo, digamos, 20 de los países que más crecen en el mundo, no solo crecen más que la media de los estados latinoamericanos, sino que están entre los 20 países que más crecen. Y ahí tenés Kenia, Tanzania, Mozambique, y no es únicamente por los recursos naturales o por los commodities, o sea, hay otras cosas, hay proyección en algunos productos de valor agregado y demás. Entonces, desde África no se ve como un neocolonialismo. Como un neocolonialismo se ve de América Latina, ¿no? Claro. Porque nosotros les predecimos qué es lo que les va a pasar. Ahora, yo no sé si les va a pasar, por ahí sí, o sea, yo soy historiadora, entonces escribo con el diario del lunes, como digo siempre. No voy para como todos los historiadores. Pero está bien, tal cual, ¿viste? Hay que describirlo bien. Por eso, nosotros no tenemos el problema de ustedes. Ustedes escriben para adelante, tratan de predecir, de ver. Yo no, ¿viste? Pero, me doy cuenta que África está como en una segunda etapa de sus relaciones con China. Primero porque pone muchas más condiciones, ¿no? Después porque hay algunas cuestiones que está construyendo China con capital mixto, ya no 100% chino, sino capital estatal, parte de la capital estatal y parte capital chino. Después porque diversifica los actores. Ha comenzado a hablar, y ya hace bastante tiempo, con Rusia, ¿no? Justo te iba a preguntar eso también. ¿Qué papel jugaba Rusia en el continente? Rusia entró tarde, pero entró. Sí, entró. Pero entró, bien, pero entró. Okay. Turquía también entró tarde, pero entró. Hay muchos estados. Hay muchos estados que están entrando tarde, pero entran. ¿Y estados de Latinoamérica? No, está en Latinoamérica, Brasil. Brasil. Yo no sé si me escuchás bien ahí. No, sí, se corta de vez en cuando, pero yo te escucho bien. Es más, yo tengo como 18 preguntas para vos, pero tengo como 5 o 6 de la comunidad del CEPI que quiero darles la palabra porque yo sé que entre las dos vamos a estar 2 horas hablando y no vamos a hacerlo. Pero yo, si querés, hasta la cena no hay problema, chicos. No, yo no me matan. Una pregunta muy cortita. La pregunta es cortita y tratá de hacer la respuesta cortita si podés, y si sabés también, ¿no? Sabemos que hay muchas misiones de paz en África, misiones de paz de Naciones Unidas y misiones de paz con la Unión Africana.
¿En qué situación, en esta cuestión de lockout, de las cuestiones aéreas, se están, vos sabés, o si tenés conocimiento, ¿se están rotando la gente que está en África o están todos, digamos, en las misiones de paz ahí agazapados? Digamos, el papel de las misiones de paz en este momento, ¿en qué situación están? Sí, si sabés, si no. Sí, mira, en realidad, estando acá, Carlos Pérez Aquino me da no sé qué contestar yo la pregunta, creo que la tiene que contestar él, ¿no? Claramente, ¿no? Pero independientemente de eso, a ver, las misiones de paz en África, que hay varias desplegadas, tienen un papel en este momento, en los últimos 10 años, sobre todo las del Sahel, ¿no? Lo que tiene que ver, tienen un papel muy activo en la parte humanitaria, ¿no? Por eso. Y en la parte militar han perdido un poco terreno, pero perdido por el accionar de los mismos Estados miembros. Por ejemplo, en el Sahel es mucho más por ahí importante lo que hace Francia, digamos, en forma unilateral, en algunos lugares, o lo que hace el G5 Sahel, que es lo que pueden hacer las misiones de paz desplegadas ahí, ¿no? Algo por el estilo pasa en Centroafricana, ¿no? Sé que, digamos, hay otras misiones de paz que tienen otro rol, ¿no? Pero sí, últimamente se ha desdibujado. Algunos le echan la culpa a la injerencia, a la injerencia de la Unión Africana en estas cuestiones, ¿no? En el tema de que ellos quieren que siempre haya componentes africanos, sí, tanto civiles como militares como de policía civil, y con la menor cantidad de componente extracontinental, ¿no? Y eso ha como ralentizado algunas cosas. Puede ser. Pero también el nivel de injerencia de terceros estados es cada vez más grande en África, sobre todo en lugares donde son conflictos intratables, ¿no? Dicho para Claro. hacerlo cortito, digamos. Bien, sí, perfecto. Joy, seguramente vi que tenemos como 5 o 6 preguntas, elegí y lancen nomás, que Silvia tiene ruedo para rato. No. Sí, tenemos varias, así que le voy a pedir a la gente que no se me ofenda si no llegamos con el tiempo que les pregunte a todos, pero vamos a empezar con una pregunta de nuestro Observatorio de Asuntos Humanitarios, de uno de nuestros miembros, Ignacio Sarmiento. Le voy a dar la palabra. Gracias, Joey. Mi pregunta, Silvia, es ¿cuáles son las principales estrategias de los países para evitar la propagación del coronavirus? Y si hay alguna que vos consideres que es innovadora en términos de resiliencia y esas cuestiones. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, siempre nos vemos por ahí, así que bueno. Mirá, básicamente África se ha fijado qué es lo que han hecho en otros lados, ¿no? Entonces, en general, ha tomado con tiempo y a tiempo, muy parecido a lo que hizo la Argentina, con diferencias regionales, ¿no? Pero las medidas que tomó son muy parecidas a las nuestras. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue prohibir todos los espectáculos públicos, masivos de personas, de actividades culturales, deportivas. Primero cuarentenas parciales, después cuarentenas más totales, suspensión de vuelos, ¿no? Pero no todos. Suspendieron los vuelos de Europa, pero por ejemplo Ethiopian Airlines sigue volando a China como si no hubiera pasado nada, más allá de algunos inconvenientes que hubo, viste, con inmigrantes africanos en el sur de China y demás cuestiones. Pese a eso, algunos vuelos con China se mantienen. Digamos, las políticas de aislamiento son más o menos generales, digamos. Hay algunos que ya están levantando la cuarentena. El caso de Ghana empezó hoy a levantar una cuarentena parcial, sobre todo por las presiones que tienen que ver con el comercio, para poder seguir con los proyectos de inversión, algunos que están con la Unión Europea y otros que son locales, ¿no? Marruecos también presiona mucho porque tiene muchos proyectos en África subsahariana y entonces también dice, bueno, levanten un poco las medidas y demás. Y después hay algunas cosas como muy significativas, digamos, ¿no? Qué sé yo, hubo elecciones en el medio de estas medidas de contención del virus, hubo elecciones en Mali, por ejemplo, hubo elecciones en Guinea. En Guinea son especialmente importantes nombrar porque en pleno brote de coronavirus, ya cuando estaba desparramado en marzo, hicieron protestas multitudinarias en contra de la reelección de Alpha Condé, o sea que ahí imagínate que la propagación del virus puede haber sido monumental. Y mañana hay elecciones en Burundi, por ejemplo, ¿no? Burundi se dio el lujo de hacer elecciones igual que, te lo digo, Ignacio, porque vos sabés que Burundi es como muy especial, digamos, ¿no? Y que no son elecciones como que vamos todos a votar y nos volvemos a casa. O sea, ahí después va a haber refriegas y demás.
Claro, es complicado en realidad, ¿no? Y sin embargo hay elecciones. Y por ejemplo, hablando de medidas que vos me decías recién, Burundi se dio el lujo hace 10 días de echar a los 4 principales representantes de la Organización Mundial de la Salud de su territorio, pues decía que conspiraban contra las elecciones, contra la política, contra la seguridad del país y demás. Hay un poco de todo, ¿viste? En Camerún, por ejemplo, que es un país que también está bastante comprometido, no hicieron ninguna medida de control de tráfico aéreo hasta bien entrado abril, por ejemplo, ¿no? Y estuvieron haciendo, cuando ya en abril estaba casi todo el continente en cuarentena. Entonces, las medidas generales son muy parecidas a las que se tomaron en el sudeste asiático y las que tomamos en Latinoamérica. Pero hay algunas excepciones que vale la pena mencionar, ¿no? Como esta. Todo el resto de los estados, este año hay elecciones en más de 20 países de África, y casi todas se corrieron para adelante. Sin embargo, algunos quedaron, ¿viste? La de Mali, la de Guinea, la de Burundi mañana, así que habría que ver. Muchísimas gracias, Silvia, súper interesante. Tengo más preguntas. Tengo una pregunta de Romina Berberian, le voy a dar la palabra. Hola, buenas tardes a todos, perdón. Gracias, Luciana. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Mi pregunta es básicamente en esto que mencionás, que desde África y China empiezan en esta segunda etapa. Quiero saber específicamente cómo lo podemos observar en las instituciones o las organizaciones sociales, esa relación de los gobiernos y las organizaciones sociales, y también entran en una segunda etapa. Mi pregunta viene de la mano de que yo, al estar becaria argentina en China, tengo en mi universidad un porcentaje más o menos de 35% de estudiantes africanos. Y entonces se ve muy fuerte que entre ellos la comunidad y la cooperación fluye, pero, o sea, es muy difícil de entender la realidad desde su perspectiva. Entonces, necesitamos a gente como vos que nos expliques. Muchas gracias. Hola, Romy, ¿cómo estás? Naceli para mí, pero bueno, no importa. Qué bueno verte acá. Mirá, yo creo que hay, esta segunda etapa, está buenísimo lo que me preguntás, porque esta segunda etapa incluyó la sociedad civil. La primera etapa es como que la sociedad civil estaba afuera, ¿me entendés? Entonces, no es que nunca estuvo del todo afuera, porque los intercambios de profesionales, todo lo que sería cooperación, ¿no? Cultural, universitario, intercambio de profesionales, ¿no? Y demás, eso siempre estuvo. Lo que pasa es que ahora viene adosado a los convenios de inversión, ¿no? A los tratados de inversión. Entonces, vos tenés mucho más intercambio estudiantil y mucho más estudiantil, digamos, de estudiantes universitarios, mucho más intercambio de trabajadores e intercambio de profesionales. ¿Qué cosa que ¿sabes qué? Yo estoy muy acostumbrada a los africanos, ¿no? Para mí, igual que en mi casa, viste, acá todo parece como normal. Yo entiendo que a veces no lo es, pero en realidad ¿cómo decirte? Esta diferencia que nosotros muchas veces vemos entre las culturas africanas y nosotros, los chinos lo perciben como algo mucho más frecuente, ¿me entendés? Mucho más normal, no hacen tanta diferencia, no sé cómo decirte, no sienten el choque cultural, ¿no? A ver, el choque cultural lo sienten, pero no reparan, esa es la palabra, no reparan en el choque cultural, aceptan, ¿no? Más allá de que con actos de enfrentamiento vas a tener siempre, más allá de que con actos de que prejuicio, preconceptos sobre todo más que prejuicio vas a tener siempre, ¿no? Pero aceptan, ¿no? Más fácilmente que muchos europeos y que muchos latinoamericanos el contacto cultural, ¿no? Entonces, esa vinculación con la sociedad civil lo ves cada vez más frecuentemente. Sobre todo, sabes que el turismo ayudó muchísimo también con eso, ¿no? Porque hay mucho turismo chino, sobre todo Zanzíbar, por ejemplo, ¿no? Zanzíbar, ¿cómo se llama esto? La costa de Kenia, ¿no? Mombasa y demás. Hay mucho intercambio con los chinos. Entonces, eso ha fortalecido las instituciones de la sociedad civil. ¿Y sabes en qué otra cosa también se ve? En los intercambios entre asociaciones diversas, humanitarias o con fines, no solamente con fines culturales, con fines estudiantiles, ¿no? O con fines turísticos, sino que, por ejemplo, yo conozco una institución que se llama Adopte Camp, que es para ayudar a los refugiados, ¿no? Y que promueven que las grandes organizaciones
gubernamentales que andan dando vuelta en África, adopten, en vez de adoptar un chico, adopten un campamento de refugiados. Y los chinos se han metido en ese tipo de organizaciones, les interesó, ¿no? Están viendo cómo hacer para colaborar. Entonces, ojalá siga, ¿no? Ojalá siga si es que es fructífero, no sé si lo va a hacer, es algo que se está dando ahora, ¿no? El intercambio entre China y África, y entre India y África es milenario, o sea, no es de ahora, en realidad. Nosotros conocemos ahora el Extremo Oriente y pensamos que el mundo nació con Occidente, pero en realidad no es así. Los suajili conocían digamos, la costa de la India y de China desde el siglo VI, ¿no? Ni hablar de la península arábiga. Entonces, para ellos es terreno conocido, mucho más conocido para ellos que para nosotros. Y yo les hago un desafío que ya sé que muchos de ustedes ya lo saben y sé que lo hacen además porque son internacionalistas. Coloquen en un mapa, coloquen un planiferio, pero con el Índico y el Pacífico en el centro, ¿no? Ahí les va a pasar dos cosas. Van a entender los vínculos históricos que tiene África con la península Malaca, con la India y con China, y van a ver cuán lejos del mundo está Argentina. Cerremos todo, vayamos a dormir. Muchísimas gracias, Silvia. Tenemos una pregunta más. Fernando Dorrego le voy a dar la palabra. Ah, Fernando, ahí te veo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta respecto de este tema de la cantidad de casos testeados o de las víctimas de coronavirus en África. A la luz de la situación sanitaria, me tocó vivir 2 años en Angola y conocer todo lo que fue la costa del Atlántico y parte de la del Índico. Y entiendo que Sudáfrica tiene más casos y más detectados porque analizan diferente o estudian diferente. ¿Qué pensás respecto de la confusión o la falta de análisis de enfermedades relacionadas con síntomas similares de inicio que impidan un control o saber realmente qué está pasando, sobre todo hasta que no termine todo esto y no vean la diferencia de víctimas de un año al otro como los ha impactado? Sí, a ver, vamos un poco por parte. Lo que vos decís de Sudáfrica es verdad. Sudáfrica tiene muchos infectados, pero porque también ha quintuplicado los testeos, ¿no? O sea, Sudáfrica tiene más de 1 millón de testeos hechos. Entonces vos tenés 70.000 contagiados, pero porque tienen 1 millón de personas testeadas, ¿no? Y sin hablar además que, digamos, gran parte de los slums, viste, que hay en África, están alrededor de Johannesburgo, por ejemplo, ¿no? O sea, los grandes cordones industriales hay millones de personas allí. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo que vos me hablas de Angola probablemente sea uno de los estados con las cifras más dudosas, porque casi no hay test, ¿no? Entonces se confunden, se confunden síntomas comunes de gripe, de influenza, ¿no? Con lo que podría llegar a ser el coronavirus, ¿no? Y además hay otra cosa. Si bien la malaria es otra cosa, yo digo por otras enfermedades de base que vos me decías, ¿no? Que no está directamente vinculada con esto, porque la malaria tiene claramente otros síntomas. Algunos pueden confundirse. El tema del gusto y del olfato, la fiebre alta, te la podés confundir. Entonces, hasta que no está bien avanzada la enfermedad, la diferencia entre las dos no la ves. Entonces, en estados como Angola, como Camerún o como Gabón, sobre todo de ese lado de la costa del Atlántico, casi no hay test y casi no hay inversión en salud pública, sobre todo en Angola, ¿no? Y Angola, si vos tuviste 2 años ahí, sabes que tiene un problema enorme de agua potable, pero inclusive para bañarse, ¿no? O sea, no estamos hablando de tomar el agua de la canilla, digamos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se nos mezclan las cloacas con el agua, o sea, bueno, y no hay infraestructura en eso, ¿no? Probablemente uno de los estados. ¿Y se le cortó a Silvia, me parece, o se me cortó a mí? Sí, no. Ahí Hola, está, Silvia. Ahí Sí, está, yo los escucho bárbaro, no sé si ustedes me escuchan. Sí. ¿Ahí Sí. Ah, buenísimo. Yo los veo y los escucho a todos y los veo a todos moverse, así que los veo bien, pero por ahí ustedes no. No, yo te terminaba de completar, entonces, en esos estados donde hay tan poca inversión, no, ni hablar en Guinea Ecuatorial,
la posibilidad de testear y la posibilidad de separar qué casos son, ¿no? Algunas, digamos, enfermedades de base que tienen ellos, o que tienen síntomas compatibles con el coronavirus es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Aún así, África tiene algunas cuestiones a favor, que por ahí, a ver, ¿cómo decirte? Evitan la mortalidad del virus, ¿no? Porque yo creo que por ahí lo que evita es la mortalidad del virus, no los contagios, porque es difícil que yo te pueda dar cifras creíbles en África, inclusive en Sudáfrica. Inclusive en Sudáfrica, más allá de todo, ¿no? Más allá de todo. Digamos, las dos ventajas que tiene, tres ventajas por ahí que podés llegar a tener, es la juventud de su población, ¿no? El 60% tiene menos de 20 años. No hay viejos. ¿Cómo? No hay viejos. Claro, si tenés 50 años sos un viejo, no existe. Exactamente. Y la juventud sobre todo, ¿no? Más del 50% tienen en promedio 20 años. La ruralidad, en la que vive el 56% de la población de todo el continente africano, y la variación de climas. O sea, la variación de clima en el sentido de que hay pocos lugares en África donde vos tenés frío, invierno y demás, ¿no? Entonces, eso puede colaborar. ¿Puede colaborar en qué? En la letalidad del virus. Pero no invalida lo que vos decís, porque en realidad lo que vos decís es verdad. No tenemos ni test ni manera de testear. Sí, me pareció, yo lo vi por lo menos en lo que fue en Angola, en Congo, Brazzaville y en RDC también. Claro, no, eso ni hablar. Eso en la República Democrática del Congo ni hablar. Ni hablar. Toda esa parte de la costa atlántica. Hoy seguramente tenemos una pregunta más, que faltan 5 minutos. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Catalina, Catalina Waldron, ¿puede ser? ¿Está Catalina por ahí? Hola, sí, Silvia, ¿cómo estás? No, mi cámara anda súper mal, perdón, por eso no la encendí. Te hago una pregunta, pensando en esto de que hasta que, o sea, que de esta pandemia salimos, o sea, esta idea de que salimos todos juntos, ¿qué estrategia dirías que podría, en términos de integración, que debería adoptar la región, justamente pensando en el desarrollo post-pandemia? Hola Catalina, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la pregunta. Mirá, yo creo que de esto se sale en conjunto. Pero en ese sentido, África, digamos, si se me permite decirlo entre comillas, ha dado el ejemplo al resto del mundo, ¿no? La Unión Africana tiene una estrategia pandémica, digamos, y post-pandémica que desarrolló a las apuradas, pero que la está tratando de llevar a cabo desde el mes de febrero y el mes de marzo. Y más allá de las diferencias que tengan los diversos estados, todos se han encolumnado atrás de las medidas que propuso la Unión Africana con el Comité de Crisis por el tema del coronavirus, ¿no? Y de hecho, la Unión Africana, que ha, digamos, unificado, como yo les decía, no solamente el tema de la pandemia, ¿no? Sino además a todos los estados, más allá de sus diferencias regionales, ha tenido como este criterio. A ver, tenemos que pasar la pandemia lo mejor posible, salir lo menos dañado posible, y antes de la pandemia teníamos algunas prioridades, ¿no? Bueno, esas prioridades no hay que olvidarlas. En definitiva, en línea con lo que decía Luciana al principio, ¿no? Es decir, la pandemia va a pasar, pero, digamos, tenemos que tener bien en claro cómo es que vamos a seguir. Y en ese sentido, África se agarra, ¿no? Si ustedes entran a la Unión Africana, el plan lo van a ver directamente. Hay un plan pandemia y hay un plan post-pandemia. Y el plan post-pandemia tiene que ver con todo lo que se había acordado antes de la pandemia, que es con la puesta en marcha del mercado de libre comercio africano para precisamente incentivar el mercado intrarregional, y después la puesta en marcha de los acuerdos novedosos con la Unión Africana y con Rusia, precisamente en acuerdos que no involucren la soberanía económica y política de los estados. Fíjense además cómo los estados africanos se han parado frente al Fondo Monetario, frente al G20, para decir nosotros no solamente le pedimos una quita de la deuda, nosotros no vamos a pagar la deuda después, ¿no? Y ustedes nos van a tener que perdonar. Fíjense, la semana pasada, hace 15 días, cómo se plantó África delante de la deuda, y todos los estados africanos, mandatarios africanos, están enfrentados entre sí, pero se pararon frente a objetivos comunes. Una, luchar contra la pandemia,
y después desarrollar el comercio en África, porque África en realidad viene creciendo, en los últimos 20 años tiene que seguir creciendo, ¿no? Y la deuda hay que refinanciarla y pagarla de otra forma y renegociar, porque renegociarlo con los acreedores que son públicos también y privados, ¿no? totalmente, Ujú. totalmente. Con el Qué Fondo bueno lo Monetario que- va bien encaminado. Qué bueno lo que decís, porque justamente, primero hay un desconocimiento bastante grande de lo que es África en su conjunto, no de vos, sino de muchos, tanto de los estudiosos, periodistas y el público en general. Y después de ver qué cosas y lecciones aprendidas de lo que hicieron bien, ¿no? Y uno quizás de los únicos regionalismos que funcionaron y que estaban articulados fueron ellos. Entonces, por ahí, a pesar de que estén enfrentados, porque sabemos que tienen problemas, obviamente, y litigios entre ellos, tanto políticos, étnicos y diferentes cuestiones también comerciales, creo que, como vos bien decís, se encolumnaron atrás de un objetivo en común. Así que eso es fundamental. No sé qué pasó ahí. Ah, apareció alguien. Si te parece, quiero que nos digas como algunas palabras de cierre de toda esta charla que pasamos por un montón de diferentes momentos, petróleo, cuestiones de desplazamiento forzado de población, diferentes cuestiones tanto económicos, políticos, sociales y obviamente sanitarios. Me gustaría que tengamos algún tipo de cierre, si te parece. Bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecerles a todos, primero a vos por la invitación, a mí me encanta estar acá, sabés que te aprecio en forma personal, así que, pero además tener tanta gente que le interese África, la verdad que para mí es bárbaro, a mí me encanta hablar de África, así que cuando quieran aquí estamos, ¿no? Y ver tanta gente conocida, que hace tanto que no nos vemos, ¿no? Hace tanto que no andamos juntos, ¿no? Que bueno, esto es un refreshment, la verdad que nos da muchas ganas de volver. Por un lado eso, por otro lado, yo voy a tomar algunas cosas que vos dijiste recién que me parece que está bueno como para cierre. Nosotros pensamos que África es todo lo mismo, tenemos una visión como estereotipada de África y estática de África, ¿no? África siempre es pobre, África nunca avanza, siempre está enferma, siempre tiene conflictos armados y demás. Y la verdad es que eso no es la visión de África de los últimos 30 años. Es más, África no tiene nada que ver con eso. Acá hay mucha gente en la Argentina que sigue pensando que los africanos, algunos andan desnudos o con taparrabos. Y eso, no se rían, pero me digan que no lo han escuchado en la gente común, porque yo estoy cansado de verlo por la calle, ¿no? Y eso es muy del argentino y es muy de Latinoamérica, ¿no? Pero no pasa en el resto del mundo. El resto del mundo mira a África, ¿no? No es únicamente China. China, India, Singapur, Tailandia, Indonesia, ¿no? Japón, Bangladesh, el Medio Oriente, ¿no? El Medio Oriente por supuesto porque hay vínculos históricos, pero el Oriente Medio, todos miran hacia China, Europa mira hacia China, ¿no? Y los que no miramos, todos miran hacia África, y los que no miramos hacia África, China también miramos. América Latina, exceptuando Brasil. Hacia China también, pero lo que quiero decir es, todos miran hacia África, ¿no? Menos América Latina, ¿no? Estados Unidos mira a África, y menos Brasil, ¿no? Y en un último plano Venezuela. Pero Brasil mira a África, el resto no miramos a África. Pero si el mundo realmente es un mundo con el Pacífico y el Índico en el centro, y nosotros no miramos a dónde vamos, ¿no? Argentina va a estar en un problema. Yo espero verlo, que dentro de 50 años lo vamos a ver. Yo espero verlo, yo creo que ustedes también lo van a ver, ¿no? Entonces, no está mal para los que tienen acceso a los decisores políticos ir redefiniendo algunas cosas. Está bárbaro firmar con la Unión Africana, pero cuando el mundo firma con África, con China y con los tigres asiáticos, nosotros firmamos con la Unión Europea, ¿no? Guarda con eso, porque en algún momento lo vamos a pagar. El mundo no pasa más por el Mediterráneo, ni por el Atlántico, el mundo pasa por otro lado. Entonces, no descuidemos eso porque son nuestros vínculos históricos, pero miremos hacia África. Y África necesita lo que Argentina produce. Son importadores de alimentos. Vayamos para ese lado. No sé, se los tiro a ustedes que van a ser la élite dirigente del futuro argentino. Por lo menos lo vamos a analizar. Te agradezco, Silvia, nuevamente, agradezco a todos los que están acá presentes. Mañana vamos a tener a otra expositora, vamos a estar con Lourdes Puente, hablando sobre inteligencia en épocas de pandemia, un tema
bastante diferente, pero muy novedoso, todavía no lo hablamos en el Centro de Estudios de Política Internacional, así que mañana Lourdes Puentes con inteligencia, el jueves María Paula Cicogna con movilidad humana, también en épocas de pandemia, y el viernes vamos a tener a Pía Devoto, María Pía Devoto, hablando sobre armas autónomas letales. Como vieron, muchas mujeres, temas diferentes, cuestiones de seguridad, cuestiones de desarrollo, cuestiones sociales, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de inteligencia y de defensa y de seguridad internacional. Te agradezco un montón, Silvia, te dejo las últimas palabras para que te despidas de esta comunidad del CEPI que tanto te agradece que no solo estés ahora, sino que siempre estás con nosotros y con los observatorios nuestros que siempre tienen algo para analizar sobre África. Bueno, muchas gracias de vuelta, gracias a todos los que se quedaron, gracias por las preguntas, y yo recién ahora puse el chat, pero estoy en las redes sociales, si necesitan alguna cosa o lo que fuera, por favor contáctenme, y con mucho gusto, si tengo el tiempo para hacerlo, que en general me lo hago, les voy a responder lo que no se ha podido responder acá, porque la verdad que nos quedaríamos horas hablando, pero el tiempo es limitado, está bien que sea limitado, porque si no, todos terminamos con la cabeza así, y les deseo muchos éxitos en todo lo que están haciendo, ¿no? Les auguro un súper futuro, todo lo que tenga que ver con capacitación y pensar en la Argentina tiene futuro, tenemos con qué realmente, tenemos con qué. Así que conmigo cuentan para hablar de África cuando lo necesiten, ¿no? Un abrazo para todos, cuídense y sigamos para adelante. Gracias, un beso, gracias a todos. Gracias a todos y cada uno, gracias.